Hola, hola, amigos de YouTube. El día de hoy estamos regresando acá con un video para el canal, pero en este caso vamos a enfocarnos un poquito más en la psicología y vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad, ya que algunos colegas me pidieron que, bueno, les dé una pequeña charla sobre ello. Pero en este caso, antes de hablar de los trastornos propiamente dichos, quiero enfocarme en un tema que viene a ser el cómo se desarrolla este trastorno, ¿no? Para ello, bueno, como pueden ver en la pantalla, quiero hablar del comportamiento al trastorno. ¿Cómo se forma un patrón disfuncional de personalidad, ¿no? ¿Cuál va a ser, pues, prácticamente nuestro objetivo? Es dar una mirada progresiva hacia los trastornos de personalidad, pero desde un origen conductual. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, nuestro comportamiento, nuestras conductas son las que van a originar, pues, ¿no? Básicamente, el trastorno, pero esto se va a dar desde la infancia. Entonces, tenemos que llegar a entender cómo desde nuestra infancia se van a desarrollar pues diferentes hábitos que se van a convertir en patrones y estos patrones al final nos van a dar una personalidad. Antes de ello, pero tenemos que definir qué es la personalidad. Bien, tenemos la que es personalidad, ¿no? El cual la teoría nos menciona que es un conjunto relativamente estable entre pensamientos, emociones, comportamientos y modos de relacionarse, que básicamente pues un individuo o una persona va a manifestar a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Es decir, que una persona pues va a tener una serie de pensamientos, emociones, comportamientos y modos de relacionarse que van a ir a lo largo de su vida o en la mayor parte de su vida y en diferentes contextos. Este puede ser académico, laboral, familiar, social. Es decir, que va a ser constante y se va a mantener. Bien, ahora, habiendo hablado ya de lo que viene a ser pues, ¿no?, la personalidad, vamos a hablar como una pequeña introducción a los trastornos. Básicamente, los trastornos de personalidad no surgen pues de una manera bruta. Es decir, que si yo soy una persona, por decirlo así, entre comillas, normal del día de hoy, mañana no voy a tener un trastorno de personalidad propiamente dicho. ¿Por qué? Porque estos trastornos, como les mencioné desde un inicio, van a nacer de patrones y los patrones no se van a formar de la noche a la mañana. Básicamente, como acá mismo nos explica, es la culminación de un proceso gradual. Básicamente, todo este viaje comienza desde comportamientos adaptativos, que al no ser flexibles, es decir, nosotros hacemos que este comportamiento sea así porque así es como debe de ser y los volvemos generales en todos nuestros ámbitos, es donde se da, pues, básicamente el trastorno, ¿no? Ya que estos van a generar patrones disfuncionales y estos patrones van a afectar la vida adulta o la vida de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente esto va a hacer que nuestras áreas de desarrollo personal se vean afectadas, las ADPs, las famosas ADPs, ¿no? Entonces, la idea de este video es explorar los 7 pasos que ilustran la progresión que se da pues desde el comportamiento hasta el trastorno propiamente dicho. Pero antes de ello, una pequeña definición de qué es un trastorno. Hola, soy Psicobits y ahora les responderé. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración o desequilibrio en el funcionamiento normal de algo, ya sea en el cuerpo, la mente o el comportamiento. Muchas gracias, Psicovitz, por ese pequeño concepto sobre los trastornos. Bien, a continuación tenemos un camino hacia el trastorno, ¿no? Un modelo de 7 pasos, básicamente, los cuales van a estar pues constituidos por una situación desencadenante, un comportamiento adaptativo, un reforzamiento, un hábito conductual emocional, un esquema cognitivo emocional, un patrón de personalidad y por último vamos a tener al trastorno de personalidad, obviamente dicho, ¿no? Primero, tenemos la situación desencadenante. Básicamente,
Esta se va a dar pues en un entorno, generalmente, si no es en el 100% de las veces, durante la infancia, que básicamente va a generar una necesidad de adaptación del individuo, en este caso del pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, gracias a estas experiencias tempranas, es donde nosotros pues vamos a modelar, vamos a moldear respuestas iniciales. Y como ejemplo vamos a tomar el patrón esquizoide de personalidad, ¿no? Que ahorita no lo voy a detallar, lo vamos a detallar más a profundidad en videos posteriores, donde, bueno, vamos a hablar sobre los trastornos del grupo A, del grupo B y del grupo C, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, nos dice, un niño crece con una madre impredecible y emocionalmente distante. La falta de respuesta consistente a sus necesidades emocionales crea un ambiente de incertidumbre. Como pueden ver, básicamente, la mamá que es emocionalmente distante, al pequeño ya le va a generar cierta incertidumbre. Y esa es la situación desencadenante. ¿Qué sucede después de que este pequeño tiene incertidumbre? Pues vamos a pasar al paso 2, que viene a ser el comportamiento adaptativo inicial, lo cual justamente, ¿no? Como dice el concepto, el individuo va a desarrollar una respuesta que en ese momento el individuo, el pequeño, la persona, lo va a tomar como que es la mejor estrategia para poder afrontar el dolor o minimizar el dolor o el riesgo que la persona o el pequeño puede percibir, ¿no? En este caso, por ejemplo, seguimos con el patrón esquizoide. ¿Qué va a suceder? Que el niño va a aprender a no expresar sus emociones, justamente como método de defensa, como método de afrontamiento. ¿Para qué? Para que así evite el rechazo o quizás algún tipo de castigo. Su inexpresión se vuelve pues como una forma de protección, ¿no? Es decir, que si alguien se ríe de él, por ejemplo, el simplemente hecho de decir, bueno, ¿de qué se estará riendo? E ignorar a esa persona, por ejemplo, no le va a afectar porque es un mecanismo de defensa, es una protección que la busca. ¿Qué sucede ya cuando se da, ¿no? Este comportamiento adaptativo inicial? Vamos a pasar al tercer paso, que justamente viene a ser el reforzamiento del comportamiento, ¿no? Que básicamente cuando el niño ya encontró pues esta estrategia adaptativa, básicamente empieza a experimentar cómo funciona y va a ver si éste logra los resultados que él tenía pensado, ¿no? Justamente, si esta estrategia adaptativa que él pudo haber tomado como del rechazo, la inexpresión, ve que le está generando resultados positivos a lo que él cree, básicamente está reforzando ese comportamiento. Entonces, al reforzarse este comportamiento, ya se convierte en una conducta, se va a consolidar como una conducta. Y básicamente, ¿qué va a hacer? Pues va a evitar conflicto, puede ser que obtenga cierta atención, puede ser pues que le guste eh, llamar la atención de alguna forma, puede ser con una pataleta, con un llanto, con un grito, etcétera, ¿no? Igual, como pequeño ejemplo, seguimos con el patrón esquizoide. Al no expresar sus emociones, el niño evita conflictos y obtiene una sensación de seguridad. Básicamente, cualquier situación que a él se le presente, ¿no? Ya sea de poca expresividad emotiva o de alguna sensación o situación dolorosa, básicamente él, al evitar el conflicto o hacer como que no le importa, está sintiendo esa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque no lo está afectando o él siente que ya no está siendo afectado. Entonces, se va a dar un distanciamiento emocional. De ahí vamos a pasar a lo que es el hábito conductual emocional. Básicamente ya no. Va pasando el tiempo y vamos reforzando la conducta, vamos reforzando el comportamiento. Y así, esta pues ya prácticamente se vuelve en una respuesta automática. Es decir, ya ni siquiera vamos a pensar en cómo vamos a actuar, sino directamente vamos a actuar.
Entonces, la persona empieza a aplicar esta respuesta automática en diferentes circunstancias de la vida. Y básicamente, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo, en un patrón esquizoide, donde básicamente el individuo va a dejar de compartir emociones en cualquier contexto, incluso con amigos y seres queridos. ¿Qué quiere decir? Que la inexpresión se va a volver como su segunda naturaleza, ¿no? ¿Y esto qué va a pasar? Que va a traer, pues, afectaciones a nivel de interacción social. Básicamente no va a socializar, se va a poner en un aislamiento el individuo, ¿no? Bien, ahí tenemos el paso 5 y el paso 6, lo que vamos a hablar del esquema y el patrón de personalidad. El paso 5, que viene a ser el esquema cognitivo emocional, básicamente se va a formar creencias profundas, se van a crear esquemas cognitivos y estos van a ser creencias nucleares, es decir, que van a estar muy, muy, muy arraigados en el fondo de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y estos pensamientos van a ser sobre sí mismo, sobre más y sobre lo que el mundo. Y básicamente, cuando tenemos esta creencia nuclear, vamos a justificar y vamos a hacer que estos hábitos pues, sean permanentes, ¿no? Por ejemplo, el individuo que mis emociones no importan. O si las muestro lo que pienso, me van a dañar. Cuando pasamos ya al sexto paso, que es el patrón, básicamente nos menciona que los hábitos y esquemas se consolidan en un estilo funcional, donde es rígido y generalizado, prácticamente ya característico de la personalidad, ¿no? Es decir, el adulto ya va a evitar vínculos profundos, se va a mostrar frío o distante en sus diferentes relaciones. Y por último, llegamos a lo que es el trastorno de personalidad. Cuando el patrón de personalidad se vuelve tan inflexible y disfuncional que ya prácticamente va a causar un malestar significativo o un deterioro en las áreas de desarrollo personal, como les decía, ¿no? Que viene a ser las áreas social, laboral, personal, ya se diagnostica como un trastorno propiamente dicho. Básicamente, este adulto con un diagnóstico de trastorno esquizoide experimenta un profundo vacío, una incapacidad para conectar emocionalmente con otros y un sufrimiento dado de un aislamiento autoimpuesto. Básicamente, el trastorno, como lo hemos visto, ya es el último paso de todos los anteriores que se ha dado desde la infancia a lo largo de toda la vida. Para que sea un trastorno como tal, debe de cumplir ciertos criterios que básicamente los psicólogos y psiquiatras usan un manual de diagnóstico. En este caso, el DSM-5 o para el área clínica usan lo que es el CIE-10 y que ahora, bueno, ya está el CIE-11, también podemos usar el CIE-11, ¿no? Pero no es que tú sigues ciertos comportamientos y ya tienes el trastorno. Para que seas diagnosticado con el trastorno como tal, uno tiene que ser un especialista, tiene que haber una evaluación de por medio y tú tienes que cumplir con criterios diagnósticos justamente, ¿no? En este caso, toda la exposición se ha tratado sobre el trastorno esquizoide, que es uno de los tantos trastornos de personalidad que existen. Pero, justamente, como podemos ver, estamos hablando que ya el trastorno se va a manifestar en una persona adulta, porque todo lo que es personalidad se va a dar en una persona adulta. Cuando es una persona menor de edad, no se puede hablar de personalidad como tal. Eso hay que tenerlo muy en claro. Se puede hablar de repente de ciertos patrones conductuales, de ciertos hábitos conductuales, más no de personalidad. Cuando esta persona llega a la mayoría de edad, ya se puede hablar de una personalidad, básicamente, ¿no? Ahora, como bien nos da una reflexión final, prácticamente un trastorno de personalidad no es simplemente una etiqueta clínica, sino son complejos sistemas de defensa que una persona ha desarrollado, que justamente lo ha ido adaptando a la sociedad en la que se encuentra, a ese entorno con el cual ha crecido.
y básicamente pues comprender la progresión que se da, ¿no?, desde un comportamiento inicial permite una intervención más empática y eficaz, focalizada justamente en qué, en la flexibilización para que estos patrones que hasta el momento son rígidos, pues se pueda tener una reconstrucción, ¿no? Y justamente esta reconstrucción se puede dar generalmente o preferentemente por un tipo de terapia, la cual es la cognitivo-conductual, que es una de las terapias que ha tenido pues mayor significancia en el ámbito clínico. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos hablado sobre los trastornos. Como les digo, este es el primer video de una serie de videos de los cuales ya vamos a hablar de cada trastorno de manera independiente, donde vamos a hablar pues la etiología, los criterios diagnósticos que se tiene, si hay algún tipo de origen genético quizás también que se pueda dar. Vamos a hablar también sobre lo que es las comorbilidades que esta persona pueda tener ya propiamente con el trastorno diagnosticado básicamente, ¿no? Así que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.